Señores televidentes de Noticias JM, hoy nos encontramos con el concejal Ricardo Vives para hacerle unas preguntas, porque en la visita del presidente Petro ayer, el alcalde Ernesto Orozco le pide más inversión en los acueductos del municipio. Pero ustedes saben que nosotros hemos hecho un recorrido por todos los acueductos, los cuales se han invertido más de 120.000 millones de pesos y no sirve ninguno. Señor Ricardo, bienvenido a JM Noticias. Muchas gracias, Jesús, por la oportunidad que nos das nuevamente para hablar temas de ciudad y de necesidades básicas y la misma preocupación que ustedes han venido insistiendo durante estos últimos años. Por eso, hoy le preguntamos, cuando usted fue concejal o lo que usted sabe de políticas públicas, ¿cuándo el municipio hará una obra y que la terminen? Tenemos los acueductos, el de Patillal, el de ¿cómo se llama? El de los corregimientos del norte, Camperucho. ¿Por qué esos acueductos se le han invertido miles de millones y entregan la plata, empiezan la obra, termina la obra, pero el agua nunca circula, como en El Perro? En Caracolí hay agua, llegamos a Los Venados, a 2 calles, y de ahí para allá no hay agua. Pero el acueducto se instaló, se le invirtieron millones de pesos. ¿Qué es lo que pasa en la ciudad de Valledupar? Porque aquí no progresamos. Bueno, la verdad es una triste realidad y es un problema no menor de los últimos 30 años, ni siquiera es nuevo. De los últimos 30 años, la comunidad pues siempre con la esperanza y cree en los mandatarios de turno a quien les dan el voto de confianza. Hacen unas inversiones, pero lastimosamente las evidencias que dejan estas obras es que se le cumple a financiadores de campaña, 1. 2, los recursos se entregan de manera desaforada con interventorías que no sirven, ya, con líderes hasta responsables, porque líderes o veedores que también son veedores de estos recursos y también no funcionan. O sea, es que las inversiones públicas tienen, la misma ley te dice cómo debes garantizar los recursos y que la obra sea verdaderamente exitosa. Entonces, en su momento, cuando nosotros en el Consejo hicimos un debate de control político a la primera inversión que se le hizo al acueducto de Patillal, que fueron 4.500 millones de pesos. Fuimos hasta allá, hasta Patillal, hicimos una sesión especial con el concejal Luis Cabello Donado en esa época, y en ese momento las alertas que hicimos, se pudo cambiar el rumbo del contrato. Lastimosamente, pues nosotros no pudimos continuar en el consejo porque la comunidad no nos dio la oportunidad de seguir, porque por elección popular, pues bueno, gana el que saque los votos necesarios. Ok, más platica tenga. Exactamente, y quedó esa hora ahí, porque el consejo siguiente pues no miró lo propio. Entonces, hoy esas grandes inversiones, también hay que decirlo, hay una complicidad de los entes de control, o sea, la Procuraduría, la Contraloría, la Fiscalía. Acá se hacen las denuncias, en el caso mío la hemos hecho, muchos ciudadanos han denunciado a estos entes de control y nunca encuentran nada, nunca capturan a nadie, nunca condenan a nadie. O sea, aquí la gente no le da miedo. O sea, quienes toman estas obras, quienes ejecutan estas obras, los mandatarios que sin asco entregan los recursos, ¿cierto? Y para después entonces cumplirle a financiadores, no hay miedo, no hay temor, porque es que los entes de control no funcionan tampoco. Mire ese acueducto de Patillal, que lleva casi 20.000 millones de pesos. ¿Quién está preso? Bueno, ¿quién está preso? ¿Quién está detenido? ¿Quién está condenado? Y esos mismos grupos políticos están en el poder actualmente. Los mismos contratistas están ejecutando actualmente. En el acueducto de Camperucho, que se hizo para mitigar entonces el problema del agua allá en Los Venados, en Caracolí, en El Perro. Lo que dicen las mismas comunidades con mucho temor, porque lo dicen algunos que se atreven, pero no a voz populi, es que esos acueductos se han construido para los grandes agricultores aquí del departamento del Cesar y de la ciudad, que se han hecho para sus cultivos de arroz, para sus cultivos de palma, en fin. Entonces, las denuncias están,
los entes de control no las hacen efectivas. El presidente lo dijo ayer, o sea, es que nos piden, pero es que aquí se han hecho unas grandes inversiones en acueductos que no están solucionando el problema del mínimo vital. Y el alcalde de turno pues está pidiendo ese respaldo, pero entonces de los propios recursos que se pagan aquí, de los impuestos, tampoco se prioriza el mínimo vital, y fue una promesa de campaña también del alcalde de turno y de muchos de los que aspiramos a la alcaldía. Pero se llega entonces solamente a hacer empréstitos de 170.000 millones de pesos para cemento. ¿Por qué entonces, si se catapultaron muchas obras con este endeudamiento financiero, que al final por 10 años no se van a pagar 170, sino 340.000 millones de pesos, por qué no se incluyó el agua para los 14 o 15 corregimientos restantes? Bueno, hablemos de los 25, porque ninguno tiene. Entonces, no se hace un endeudamiento financiero para eso tan importante. Y créame que si este esfuerzo se hiciera, listo, que aquí se necesitan los cordones viales, pero ojo, o sea, hay prioridades de prioridades. El agua para los casi 70.000 habitantes que hay en la zona rural, creo yo que es más importante que una carretera aquí dentro de la ciudad. Yo le hago un énfasis. Ellos nos dicen y han dicho aquí a todo el mundo por la radio y en el consejo, es que los vallenatos no les gusta pagar agua. Yo les voy a poner un ejemplo. Estuvimos en Los Venados, El Perro y Caracolí. ¿Sabe cuánto vale una pimpina de agua que llevan de aquí hasta allá? 3.000 hasta 5.000 pesos. Vamos a suponer, aquí en Guacochito pagan 3.000, doctor, 3.000. Cada persona diario compra 3 pimpinas. Vamos a suponer que nada más compren 2. Son 6.000 pesos. Si lo multiplicamos por 30 días, ¿cuánto da? Que es que soy malo en matemáticas, doctor. Son 180. Exactamente. 180.000 pesos. Yo puedo pagar mejor un recibo de 45.000 pesos mensuales. Y si nos vamos para El Perro y Guaymaral, 5.000 pesos. 10.000 pesos diarios. Por 30 son 300.000. ¿Dónde? Porque somos mala paga entonces. Es que ese es un discurso y un sofisma de distracción que se han creado para no hacer las inversiones, o de pronto hasta de manera escrupulosa para seguir manteniendo el discurso de campaña en campaña. Ahora viene el discurso de Congreso y van a decir lo mismo. Vamos a luchar desde el gobierno central para traerles el agua. Lo estamos escuchando desde hace mucho tiempo a los abuelos de los representantes que son actualmente, diciendo lo mismo. Entonces, nadie va a pagar un servicio que no le llega. Correcto. Es que nosotros también hemos estado en las comunidades. En Patillal, no, que no pagan, pero que van a pagar un servicio que no llega. No, que es que el fontanero, no, que es que son obras mal hechas, mal diseñadas, sin planeación, y etcétera, etcétera. Entonces, hoy, así como se hizo un endeudamiento de 170.000 millones de pesos, se hubiera podido hacer para llevarles el agua a los 25 corregimientos. Es que se habla que somos una ciudad con una zona rural para hacer el ecoturismo, pero ¿cómo vamos a hacer ecoturismo si no hay ni siquiera el agua en Atanque? No hay ni siquiera el agua en Guatapurí, en Patillar, en Los Venados, en Mariangola, en Aguas Blancas. Entonces, ¿cómo pensamos nosotros llevar turismo a estos corregimientos cuando no se garantiza ni siquiera el agua? Es lo primero que habría que hacer, porque es que eso nos permite, con acueducto, con alcantarillado, nos permite entonces que los inversionistas vengan a hacer los hostales que se necesitan para que el turista duerma y resida ahí. A invertir. Obvio, entonces es ilógico, y por eso nunca van a llegar inversionistas a la zona rural, porque es que no están los servicios públicos garantizados. Entonces son discursos de doble faz, le digo yo, porque entonces no priorizan, no miran realmente la problemática de fondo, porque después se les acaba el discurso, pienso yo acá, ¿no? Entonces, si tuviéramos, en resumen, si tuviéramos unos entes de control rigurosos de verdad, que si fueran cumplidoras de la ley y se sancionara penal, disciplinaria y fiscalmente a esos contratistas que no cumplen, a esos interventores que firman para que se desembolsen los recursos que tampoco cumplen.
¿ya? Y además los líderes que de alguna manera hasta hacen parte de los comités de aplausos, que también van y validan como veedores ciudadanos que la obra se hizo bien. Entonces hay un complot aquí, unas sociedades perversas, y súmele eso a unos concejales que no hacen la tarea como deben arrodillado. Que también pasan de agache y no hacen el verdadero control, porque es que ellos nada hacen con citar y hablar, y ninguno hace la respectiva denuncia a los entes de control. Ya, entonces, eso es letra muerta. Doctor, otra preguntita aquí. Desde el gobierno del señor Tuto Huía, los contratistas son los mismos, concejales la mayoría son los mismos. ¿Y por qué hasta ahora ellos se vienen a despertar de las cosas que suceden en Valledupar hasta ahora? Como la cuestión de la CEO del Norte, creo, la cuestión de Indupar. Recordemos que cuando Tuto se acuerda aquella maravillosa inversión de no sé cuánto, creo que fueron 20.000 millones de pesos por el tanque, ¿se acuerda? El tanque de almacenamiento. Que cuando lo fueron aprobados estaba más agua por los lados que porque. Y creo que fue con el señor Malagón, una cosa así. Malagón y Camilo Quiroz. Bueno, un tanque que no le sirvió para nada a esta ciudad. Entonces, ¿por qué los concejales se dan golpe de pecho ahora? Hicieran lo mismo cuando aprobaron las concesiones, hicieran lo mismo hace muchos años, hoy despiertan. ¿Será que descubrieron que el agua moja? No es sencillo, Jesús, es sencillo. Viene un compromiso electoral ahora para el mes de marzo, al cual ellos tienen que obedecer a algún congresista de los que están ahorita mismo actualmente, y ellos pues para hacerse notar, pienso yo, con unas comunidades, es una forma de llegar nuevamente a las comunidades. Mire, acabo de decir esto, acabo de hacer este debate, acabo de denunciar esto, pero no hacen nada, es puro papel, puro bla bla. Entonces pues piensan que de pronto a través de sus redes sociales impactan en las comunidades y tienen como, quizás piensan ellos, ir a pedir el voto para sus prodigiados, para los congresistas que van a apoyar. Pero de lo mucho que hacen ellos, pues es estéril. Como te digo, es estéril porque no hacen ninguna denuncia, no hacen un verdadero control. Uno va allá o ve las transmisiones, eso parecen unas rendiciones de cuentas de los secretarios. Sí, claro. Unos comités de aplausos, sí. Y entre ellos halagándose. Sí. Honorable, qué buena sustentación, se aplauden ellos mismos. O sea, no es la razón de ser de un concejal. Y hemos visto, doctor, con toda pena, que cuando llega alguien a denunciar, una vez que estaba el señor César Ahumada, algunos concejales se burlaban de César. Nosotros lo vimos y lo grabamos. Se burlaban y entre ellos decían, ese es pura papá y ahogado. Da tristeza ver eso, sí, en el consejo. Cierran el micrófono, 1, 2, le dan escasamente 2 minutos. Cuando una ponencia para hacer una denuncia, lo mínimo es de 5 a 10 minutos. Y a mí yo lo vi también en carne propia, por eso me ausenté de ir al recinto, porque la presidencia del concejal Ricardo López Varela, cuando fui a hacer unas observaciones a un proyecto de acuerdo que ellos estaban discutiendo, de manera ilegal se me negó el uso de la palabra para participar en un contrato muy oneroso de 12.000 millones de pesos para llevar alimentación a los adultos mayores, y que el proyecto estaba totalmente sin los requisitos de fondo. Se me cerró el micrófono, no se me dio la participación para yo hacer las otras gestiones como ciudadano, buscando de que realmente se corrigieran esas posibles anomalías, pero que me negaron la oportunidad. O sea, entonces ahí se nota que hay una sociedad perversa de los concejales con la administración municipal, que quienes queremos que las cosas se hagan bien, somos bloqueados en el Consejo Municipal. Somos enemigos de la administración. Exactamente. Señoras y señores, todo lo que ustedes están viviendo, lo que escuchan, por eso buscamos a una persona que sepa, que haya estado dentro de la administración y fue concejal, es que el culpable de todo lo que está pasando eres tú, soy yo, es él, es tu vecino, tu mamá, tu tío, tu papá. Hoy se aproxima una contienda electoral donde lo mismo con las mismas aparecen los fantasmas, Jorge Eliezer Salazar, el señor ahora viene el Medio Castro, el señor Ape Cuello, que tiene 18 alcaldías y están más pobres todos los días.
Tú eres el culpable porque tú vuelves y votas y crees en la misma mentira de estos señores. ¿Será cómo haremos, señor Vives, para cambiar el chip? ¿O será que aquí en Valledupar estos señores no hay más líderes, no hay más personas o no hay más que piensen cambiar el chip? Sí hay posibilidades. Si tú haces un análisis político, los representantes de turno pues mueven un voto que se mueve con la burocracia, que se mueve con el clientelismo. Ese voto no es mayor al ciudadano que deja de ir a votar. Para Congreso históricamente está votando un 40% del censo electoral. Estamos hablando pues de unos 120.000 votos, que lo mueven pues todas estas cámaras que mueven el aparato burocrático y clientelista. Pero existe un 60% que no vota. Entonces, ese es el ciudadano que tiene que salir a decidir en el mes de marzo, porque el 60% estamos hablando entonces de 180, 200.000 electores que se quedan en la casa. O sea, si estas personas salieran a votar y a decidir a las distintas variables que existen al Congreso, o sea, si se cree que son ellos mismos, bien, pero siempre hay personas distintas que aspiran pero no son respaldadas. Miren el caso de alcaldía, éramos 10, había opciones distintas, pero se eligieron a lo mismo. ¿Por qué? Porque ese 60% se queda en la casa sentadito y no le interesa, pero después sufre las consecuencias. Claro. El mensaje es que ese 60%, esos 180, 200.000 personas que no salen a votar, salgan a elegir a personas distintas, a personas que de pronto piden la oportunidad y quizás puedan hacer algo o desempeñarse mejor dentro del Congreso y dentro de las regionales que vienen. Entonces, es un llamado a los ciudadanos, por favor, que despierten y no se queden en la casa el día de las elecciones, salgan a elegir. Ahora, si no les parece a nadie, tenemos la opción del voto en blanco, que tiene un valor, pero importantísimo en las urnas, porque es que las elecciones se anulen si se superan el coeficiente electoral que requiere la norma. Bueno, señora y señor, hoy queríamos hablar con el doctor Vives, pero la verdad es que él puede hablar mucho, nosotros podemos seguir denunciando, pero si tú no tomas conciencia, esto seguirá igual, lo mismo con la misma. Piensa cuánto tienes que pagar el recibo del agua, piensa cuánto tienes que pagar en Afinia, piensa que tu hijo no puede ir a la universidad, piensa cuando pasas hambre, cuando no tienes con qué coger la moto, piensa antes de volver a votar por estas mismas personas que lo que han hecho es desaparecer los recursos del municipio de Valledupar.